Hoy es 1 de septiembre de 2022 y hoy empieza la cuarta temporada de este podcast de manera oficial, si es que se puede decir oficial aquí. También comentar que desear a que todos empecéis con optimismo la vuelta al trabajo, a vuestra dedicación normal y que la transición sea pues lo más suave posible. Que también hay que ser realistas, no va a ser sencillo, va a depender también mucho de las vacaciones que os hayáis pegado, etcétera, pero bueno, en cualquier caso espero que todos y todas pues hayáis desconectado muchísimo y que volváis con fuerza a este mes de septiembre, este fatídico para algunos y algunas 1 de septiembre, que siempre cuesta un poco de meternos en él, pero bueno, aquí estamos. Y en el episodio de hoy de lo que vamos a hablar es de la presentación oficial, como comentaba, de la cuarta temporada del podcast, de lo que es un 1 de septiembre, de lo que es el optimismo y cómo y cuándo no juntar todo ello. Bueno, vamos a presentarlo primero, la cuarta temporada, que no me quiero extender muchísimo con esto. Bien, como sabéis, ha habido un parón en el podcast, o mejor dicho, he tenido un parón en el podcast en los meses de julio y agosto porque me apetecía principalmente pues el tomar ese descanso, porque después del ritmo diario de lunes a viernes desde finales del año pasado hasta ahora, pues llega un momento en que también a uno pues le apetece parar un poco. Yo creo que es algo bastante normal, y aunque no lo sea, la verdad es que me apetecía hacerlo. Y bueno, pues os voy a comentar un poco, he estado reflexionando un poco cómo me apetece hacer esta cuarta temporada del podcast. Y por otra parte, y en paralelo, o quizás antes de lo que me apetezca, es que, en nuestra comunidad de Discord pasé una encuesta a todos los que estéis ahí para que me dierais feedback y me dijerais lo que pensabais del podcast. Había una serie de preguntas y también eso pues me ha ayudado mucho a la dirección que le voy a dar ahora. Entonces, lo primero que voy a hacer es, para los que no lo habéis visto, pues comentaros cuáles han sido las conclusiones principales pues, de esa encuesta. La primera conclusión, había una pregunta sobre cuáles son los contenidos más escuchados por estos oyentes. Hay que tener también en cuenta que los que han respondido son una submuestra del total, y eres la opinión de todos ellos. Lo ideal sería haber podido entrevistar a todos los que escuchéis el podcast, pero por motivos técnicos y prácticos, pues obviamente pues no es posible. Entonces, como toda encuesta, hay que cogerla con pinzas, pero bueno, también agradecer muchísimo a todos los que habéis contestado y os habéis pegado el tiempo en poder hacerlo. Entonces, vamos a por ello. Primera conclusión. Los contenidos más escuchados del podcast o más valorados son todos aquellos relacionados con bioinformática, quimioinformática, gestión del conocimiento y gestión de proyectos. Yo creo que desde principios de año más o menos la mitad de episodios han ido un poco por estas temáticas, y también lo he visto luego, como ya sabéis o os podéis imaginar, uno puede coger y ver las analíticas, los episodios más escuchados, etcétera. Entonces, uno de los episodios más escuchados ha sido mi interpretación, mis comentarios del libro de Senke Agens, el libro de cómo tomar notas de manera eficiente, donde él explica al mismo tiempo su interpretación de la metodología Zettelkasten. Ese capítulo, que tiene 3 subcapítulos, ha tenido muchas y muchísimas escuchas, así que me alegro que os haya parecido bastante interesante. También han habido otros capítulos sobre PKM, me llaman PKM, Gestión Personal del Conocimiento. No es lo que más me parece correcto, pero bueno, como mucha gente lo utiliza así en la terminología, pues lo voy a llamar así, el PKM, ¿vale? Luego también han habido diversos episodios relacionados con PKM, con Obsidian, todos los webinars, etcétera. Podéis repasarlo si os interesa, pero parece ser que ha tenido bastante éxito. Aquí solo me quería comentar que
Hay gente que se ha incorporado al podcast después de escuchar esos episodios y entiende o piensa que es un podcast dedicado completamente a esa metodología. Pues obviamente no. Como sabéis, es un podcast de investigación, cómo mejorar los procesos de investigación, cómo investigan otros investigadores, etcétera. Lo podéis escuchar en el tráiler, y si la metodología de Zettelkasten y Obsidian nos pueden ayudar a mejorar nuestros procesos de investigación, es un medio, ¿vale? Pero no es un objetivo en sí. Entonces comentaré muchas otras metodologías, muchos otros puntos de vista, pero los que vengáis por esos temas, no os puedo garantizar que vaya a haber más. Luego, el siguiente punto, en cuanto a contenidos relacionados con temas de investigación, algunos oyentes han comentado que, bueno, son interesantes los contenidos científicos, tecnológicos, etcétera, en cuanto a entrevistas o programas dedicados a ellos, pero que también que les gustaría ver más contenidos relacionados con las humanidades y ciencias sociales, porque esos temas se tratan poco en el podcast. Entonces ahí tomo completa nota de ello y voy a tratar de hacer que que este podcast no se centre exclusivamente en temas bioinformáticos, sino que tengan cabida todos los temas donde se aplica la investigación. Y estoy preparando algunos episodios que pienso que pueden ser bastante interesantes, con unos entrevistados de alto nivel en temas de humanidades y ciencias sociales, como espero que veáis pues dentro de poco. Otro de los comentarios que hace hincapié bastante gente es que a veces el contenido es un poco profundo o mejor dicho, no es muy accesible. Mi intención era divulgar investigación o la investigación de la investigación, y entonces aquí veo que me estoy equivocando un poco, porque si no puedo hacer el contenido accesible, mi objetivo no lo estoy cumpliendo. Como comentaba al principio en ese tráiler, que os recomiendo que escuchéis, son un par de minutos donde lo comentaba. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es hacer ese contenido mucho más accesible. Intentaré en muchos de los episodios aplicar la técnica de explicación a 5 niveles, o a 4 o a 3. 5 son muchos, es muy complicado, para dar siempre, para quien no conozca el tema, por ejemplo, cuando esté hablando de un tema de Machine Learning, intentar que alguien que no conozca nada del tema pues se pueda llevar algo, alguien que conozca un poco más pues pille algunas cosas que se comenten en ese episodio mucho más en profundidad, y que el que sea experto en el tema pues también se pueda llevar algo. Obviamente también cuando yo pueda hablar con cierta propiedad sobre ese tema, que obviamente tampoco va a ser siempre. Bien, pues entonces tomo nota de ello para hacer ese contenido mucho más accesible. Luego, otra nota que me comentan es que hay interés por ver más entrevistas. Entonces también tomo nota de ello. Ese objetivo o esa nota, o como lo quiera llamar, ese sí que me cuesta un poco más, porque como os he comentado, el entrevistar, el realizar las entrevistas, últimamente solo lo puedo hacer en horarios intempestivos, tipo las 10:30, las 22:30 horas, hora de Murcia, España. Muchas gracias a todos los entrevistados que habéis aceptado ese horario tan intempestivo, pero mucha gente no lo ha aceptado, y lo entiendo perfectamente. Entonces, todo lo que pueda encajar ahí, perfecto, y si no, pues intentaré ver otras opciones para hacer las entrevistas. Pero bueno, también estoy en ello, estoy planificando y tengo ya aceptadas algunas entrevistas que pienso que van a ser bastante interesantes. Otro comentario del feedback es en cuanto a la frecuencia del podcast. Bien, ahí parece que me he equivocado bastante. A mí me interesaba hacer la prueba, generar contenido de manera diaria, de lunes a viernes, pero la gran mayoría de la gente me dice que no les interesa que la frecuencia sea tan alta, porque les resulta entonces muy difícil seguir los episodios. Y por otra parte, eso se junta también con que algunos episodios, para ser un podcast diario, son largos. Algunas veces se me iba la mano, pretendía hacer los episodios cortos, pero me iba a 30 minutos. Entonces, claro, un podcast diario de 30 minutos los episodios, pues entiendo perfectamente que cueste puede seguirlo. Entonces, lo que voy a hacer a partir de ahora, voy a romper esa frecuencia diaria, y en lo que me voy a centrar es, primero, en que al menos va a haber seguro un episodio semanal,
eso seguro. Voy a intentar que la duración, al ser semanal, esté en torno a esos 30 minutos, y luego ya la frecuencia no me voy a forzar a que sea diario, pero también va a ser una frecuencia un poco como me apetezca o como me pille inspirado. Es decir, si una semana me apetece hacer 3 episodios porque hay un tema que llevo dándole vueltas en la cabeza, pues lo haré. Y si me apetece que sean 3 o 4, pues también lo haré. Pero lo que no me centraré es en hacer esa frecuencia diaria que, como comentan, tanto le gusta a plataformas como Spotify o Apple Podcasts, y que lo que consigues con ello es que tu podcast suba a las primeras listas, a los puestos de las primeras listas, y que así pueda llegar a más gente. Alguna vez conseguí que este podcast, el puesto más alto, llegó a estar en el puesto número 27 de los podcasts de ciencia en Apple Podcasts, y bueno, pues me alegro muchísimo. Pero no puedo seguir porque creo que tengo que escuchar a la gente, y si generas un contenido que la gente al final no escucha, pues eso pienso que puede ser un grave error. Entonces, por una parte, lo primero, tened en cuenta pues vuestra opinión, y por segundo lugar, tened en cuenta lo que me apetezca hacer a mí. Como os he comentado en este podcast, en otros episodios, el tener un podcast es un ejercicio que os recomiendo muchísimo para practicar vuestra manera de exponer los temas. También porque esto, si no lo habéis probado nunca, quizás cueste entenderlo, pero a veces al forzarte a tratar un tema en abierto delante de un micrófono, te surgen ideas y maneras de enfocarlo que de otra manera no te surgirían, y terminas aprendiendo o viendo otros ángulos diferentes del tema. Entonces esto os lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, esto ya lo he comentado en otros episodios, y aquí estoy hablando de vuestro feedback y de las próximas direcciones. Entonces, en resumen, la frecuencia va a pasar a ser mínimo una vez a la semana, pero quizás 2 o 3, eso pues ya lo iremos viendo, ¿vale? Bueno, más comentarios por vuestra parte. La comunidad de Discord. Mucha gente comenta que le cuesta seguirla. Le cuesta seguirla porque no se quieren instalar la aplicación, o es una aplicación demasiado técnica, y entonces ahí pues hay un poco... hay poco uso por esa comunidad, ¿no? Entonces, en función de lo que comenta la gente, algunos sugieren moverla a Telegram. Telegram es una aplicación mucho más fácil de instalar, mucho más fácil de usar, etcétera, etcétera. Yo también entiendo, yo llevo lentillas, llevo gafas, y la verdad es que la aplicación de Discord en el móvil me cuesta seguirla, ¿eh? Tengo un móvil, creo que la pantalla es de 6 pulgadas, y me cuesta mucho seguirla porque además no permite, por algún extraño motivo que no lo voy a entender, no te permite modificar el tamaño de fuente. O sea, no sé, a lo mejor se puede hacer, pero no me he dado cuenta de cómo hacerlo. Si alguien lo sabe y me lo dice, se lo agradecería muchísimo, porque no tengo ni idea de cómo se hace. Y lo he investigado, ¿eh? Que estamos en un podcast de investigación, y aquí hay que investigar las cosas. No podemos decir, no lo sé, no, hay que investigarlo. Bien, entonces, resumiendo, la comunidad de Discord es complicada. Entonces, lo que estoy haciendo ahora mismo, estoy pasando a Telegram, ¿vale? Voy a ver si la gente que comentaba esto prefiere cambiarse a Telegram para que la experiencia de uso sea más fácil. Y por otra parte también, también lo he preguntado y parece que a la gente lo ve interesante, el uso de una newsletter semanal, con una frecuencia semanal, donde voy comentando cosas o pasando enlaces que no tienen cabida en el podcast, al ser formato audio. Y también muchas veces lo que me pasa es que al grabar algunos episodios, lo grabo en la calle, como ya sabéis, o a veces en el coche, pero obviamente con mucho cuidado, y entonces al grabar el episodio en el momento y emitirlo desde el móvil, no me da tiempo, o me resulta imposible confeccionar unas notas del programa que sean las adecuadas. Por tanto, ahora este vehículo de la newsletter va a ser para enviar toda esa información adicional que nos sale en los episodios, y cosas adicionales que, uniendo los cabos, siempre me pasa que algunas veces después de grabar los episodios, en el momento o al rato se te ocurren alguna serie de cosas y dices, vaya, esto me gustaría haberlo añadido, pero no me ha dado tiempo, etcétera. Obviamente te puedes ir hacia atrás, editar el audio, etcétera, etcétera, pero yo ahora mismo no me da la vida para editar el audio. Entonces, lo más
que se me ha ocurrido es, y es que se puede hacer muy fácil con el móvil y con la aplicación de Anchor, es que puedes añadir un trozo de audio al final e insertarlo como una especie de postdata. De hecho, lo he hecho en los episodios anteriores, que os habréis dado cuenta en los últimos 3 episodios. Entonces, resumiendo este punto, la comunidad de Discord no encaja mucho. Vamos a ver qué tal responde la comunidad de Telegram y vamos a ver qué tal responde pues la newsletter. Último punto, el podcast premium y el pago de las mensualidades. Entrevistando a la gente, aquí hay de todo. Hay gente que está dispuesto a pagar, hay gente que está pagando por el podcast premium, hay gente que está dispuesta a pagar mucho, otros poco, otros nada y otros nunca jamás. Entonces aquí hay un poco de todo. Y le he estado dando vueltas a la situación y lo que he decidido es que prefiero que el contenido, este contenido en audio, este podcast, llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer todo el contenido en abierto. Para esta 4ª temporada, todo el contenido va a ser en abierto. Y luego, si veo que hay algún contenido especial que merezca la pena o que me interese monetizar, entonces todo eso irá aparte. Y ya eso, bueno, eso es otro proyecto que tengo que ya pues os lo iré comentando. Pero bueno, en resumen, que he decidido para que llegue a más gente el podcast, pues seguir en abierto y obviamente, bueno, esto puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Pero de momento voy a seguir así pues esta 4ª temporada. Y bueno, aquí terminaría esta definición, el análisis del feedback que me habéis enviado, ¿vale? Y ya os estoy comentando ahí pues algunas cosas que tengo en cuenta para esa 4ª temporada. Más cosas, y esto quizás lo tendría que haber comentado al principio, pero bueno, toca ahora porque ha salido ahora, es que el podcast va a adquirir una vertiente experimental. Experimental tanto a nivel de audio, a nivel sonoro, a nivel de texto, a nivel de composición. Me resulta un formato muy, muy interesante para experimentarlo. Entonces, de momento no os cuento nada más. No os echéis luego las manos a la cabeza, pero es algo que me interesa bastante. Ya me iréis contando si os gusta o no os gusta una serie de cosas que voy a probar. Entonces, bueno, solo por anticipar, voy a experimentar otras técnicas de grabación, otras técnicas de composición de los episodios, otras técnicas de composición del contenido, etcétera, etcétera. Ya os iré comentando. Entonces, bueno, con esto ya queda oficialmente inaugurada la 4ª temporada. Bien. Y bueno, también, como comentaba al principio de este episodio, es 1 de septiembre. Empieza realmente, yo creo que el año empieza realmente el 1 de septiembre y no el 1 de enero. Porque cuando llega el 1 de enero tenemos pocos días de descanso, no empezamos con energía, aunque técnicamente en el calendario empieza un año nuevo, pero uno ya va posiblemente un poco cansado. Es posible que haya descansado algunos días en Navidad, pero no es lo mismo que si te has pegado unas vacaciones de verano. Ojalá todos vosotros lo hayáis podido hacer y luego empiezas con mucha más energía pues este mes de septiembre, ¿no? Bueno, y por tanto simplemente pues volver a desear que cogéis este 1 de septiembre y este comienzo de año real con mucha energía, con mucho optimismo también. El optimismo es una cosa bastante importante. Y sobre todo que tengáis también mucho cuidado con ese optimismo. El optimismo también nos puede causar muchos problemas y no voy a explicar por qué. Eso lo dejo para el próximo episodio, donde hablaremos sobre cómo ser realista y aprender a esperar posibles problemas culpa del optimismo. Entonces, nada más. Os espero en el próximo episodio y que tengáis un maravilloso día. Hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación. Y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento.
En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio.
Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.